Nadie quiere bailar conmigo. Lo dijo en voz baja, sin llorar, sin pedir nada. Solo una niña de 8 años sentada sola en una silla blanca, mientras todos bailaban a su alrededor. Nadie la escuchó, nadie se movió, excepto él. El hombre más temido de ese jardín dejó su conversación en silencio. Caminó hacia ella y le extendió la mano. Y nadie supo qué decir. Ana Gallardo llevaba exactamente 9 días trabajando en la mansión Castellano cuando le dijeron que habría un evento, no una reunión pequeña, un evento de verdad, jardines decorados, música en vivo, invitados que llegaban en coches que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida junta. Su jefa directa, doña Carmen, la encargada del personal, le había explicado las instrucciones con una claridad que no dejaba espacio para preguntas. Uniforme impecable, cabello recogido, moverse rápido y hablar lo menos posible. Ana había asentido sin decir nada. Sabía moverse en silencio. Llevaba años haciéndolo. Lo que no había calculado bien era qué hacer con Isabela. Su hija de 8 años no tenía a dónde ir ese sábado. La vecina, que normalmente la cuidaba, estaba fuera de la ciudad y Ana no tenía a nadie más. Cuando le explicó la situación a doña Carmen con toda la incomodidad del mundo, esperando un no rotundo, la mujer la miró durante 3 segundos largos y dijo que estaba bien, que la niña podía quedarse en la cocina o en el cuarto de servicio, pero que no debía molestar a nadie y que bajo ninguna circunstancia debía acercarse a los invitados. Ana lo prometió, Isabela también lo prometió. Y durante las primeras 2 horas todo estuvo bien. Isabela se quedó en la cocina con un libro de dibujos y un vaso de agua de Jamaica que uno de los cocineros le había dado con una sonrisa amable. Ana trabajaba sin parar, cargaba bandejas, recogía copas vacías, reemplazaba servilletas. Se movía entre los invitados como si fuera invisible, que era exactamente lo que se esperaba de ella. El jardín de la mansión Castellano era algo que Ana no había terminado de procesar en los 9 días que llevaba ahí. Grande no era suficiente palabra. Era el tipo de espacio que hacía que te sintieras pequeña, no por maldad, sino simplemente por contraste. Árboles enormes perfectamente podados, una fuente de piedra al centro, mesas redondas con manteles blancos, una pequeña pista de baile de madera instalada sobre el pasto, cerca de la pérgola donde un cuarteto de músicos tocaba algo que Ana no sabía nombrar, pero que sonaba caro. Los invitados eran exactamente lo que esperaba. Mujeres con vestidos que no arrugaban, hombres con trajes que no necesitaban presentación, niños con ropa tan planchada que parecía que nunca habían corrido en su vida. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Todo el mundo hablaba con todo el mundo, excepto Isabela. Ana la había visto salir de la cocina cerca de la primera hora. No podía culparla, era una niña de 8 años, y quedarse encerrada mientras afuera había música y movimiento era mucho pedir. Isabela se había quedado parada cerca de la pérgola, observando a los otros niños con esa expresión suya de curiosidad cautelosa que Ana conocía tan bien. Había intentado acercarse una vez. Un grupo de niñas con vestidos rosas que jugaban cerca de la fuente. Ana la vio desde el otro lado del jardín y contuvo la respiración. Las niñas la miraron. Luego se miraron entre ellas. Luego siguieron jugando como si Isabela no existiera. Su hija no dijo nada. Dio un paso atrás, luego otro, y fue a sentarse sola en una de las sillas blancas que bordeaban la pista de baile. Ana quiso ir con ella, pero doña Carmen estaba a 3 metros y había una bandeja de copas que necesitaba recoger. Se dijo a sí misma que en cuanto pudiera se acercaría, que le explicaría algo, que le diría que no importaba. Pero los minutos pasaban y siempre había algo que hacer, y Isabela seguía sentada en esa silla con las manos en el regazo y la vista clavada en el piso. La música cambió, algo más alegre. Varios niños corrieron hacia la pista de baile, rieron, se empujaron suavemente, bailaron sin coordinación y con toda la libertad que da no importarles nada. Isabela los miraba desde su silla. Ana la veía desde el otro lado del jardín y sentía algo apretarse en el pecho. Entonces escuchó a su hija hablar, no a ella. Isabela no la estaba mirando, hablaba sola, en voz muy baja, con la cabeza inclinada hacia las manos. Ana no podía escuchar las palabras desde donde estaba, pero vio el momento. Vio cómo su hija levantó la vista hacia la pista de baile,
Vio cómo sus hombros caían un poco más. Vio cómo decía algo que nadie escuchaba porque nadie estaba prestando atención a una niña de 8 años con una sudadera azul sentada sola en una silla blanca. Nadie excepto Rodrigo Castellano. Ana no lo había visto llegar. Rodrigo Castellano era el tipo de hombre que no necesitaba anunciarse para que su presencia llenara un espacio. Alto, traje azul marino, camisa blanca sin corbata, el cuello ligeramente abierto, cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula que parecía tallada en algo duro. Caminaba con esa clase de seguridad que no es actuada sino simplemente instalada en alguien desde hace tanto tiempo que ya es parte de su estructura. Ana lo había visto 2 veces en 9 días. Una cuando llegó a firmar su contrato y otra de lejos, cruzando el pasillo principal de la mansión sin mirar a ningún lado. Ambas veces había sentido lo mismo, que ese hombre vivía en un idioma diferente al suyo y que probablemente nunca habría ninguna razón para que eso cambiara. Rodrigo estaba parado cerca de la pérgola hablando con 2 hombres de traje cuando pasó. Ana no supo exactamente qué fue lo que lo hizo detenerse. Si fue el movimiento de Isabela bajando la cabeza, si fue el contraste de esa silla sola en medio de tanta gente, o si fue la voz, pequeña, casi inaudible, pero ahí. Nadie quiere bailar conmigo. Ana escuchó las palabras desde donde estaba y sintió que el aire salía de sus pulmones de golpe. Isabela no lloraba, no hacía un drama, solo decía lo que era, con esa honestidad brutal que tienen los niños cuando todavía no han aprendido a esconder lo que sienten. Rodrigo volteó. Sus ojos encontraron a Isabela. La niña no lo miraba. Tenía la vista en sus propios zapatos blancos. Los 2 hombres con los que Rodrigo hablaba siguieron conversando un momento antes de darse cuenta de que él ya no estaba escuchando. Rodrigo no dijo nada. No hizo ningún gesto de anuncio. Simplemente se separó del grupo con la misma naturalidad con la que uno cambia de dirección cuando decide tomar otro camino, y caminó hacia la pista de baile. Ana lo vio moverse y no entendió. No inmediatamente. Lo vio rodear la pista, acercarse a la silla donde Isabela seguía sentada con la vista en el piso y detenerse frente a ella. Isabela levantó la cabeza. Sus ojos grandes encontraron a ese hombre alto con traje azul marino que le estaba extendiendo la mano con una sencillez que no tenía ninguna explicación lógica en ese contexto. El jardín no se detuvo de golpe. Fue gradual. Primero los que estaban más cerca, luego los que estaban un poco más lejos, como cuando cae una piedra en el agua y los círculos van expandiéndose. Las conversaciones fueron bajando, las risas se espaciaron, la música siguió pero nadie le prestaba atención porque había algo pasando cerca de la pista de baile que nadie entendía todavía, pero que todos sentían que era importante mirar. Rodrigo Castellano, el hombre al que nadie le discutía nada, el hombre que dirigía reuniones de 2 horas sin cambiar la expresión, el hombre del que todos en esa mansión y fuera de ella hablaban con una mezcla de respeto y algo que se parecía mucho al miedo. Ese hombre estaba parado frente a una niña de 8 años con una sudadera azul y le estaba ofreciendo la mano. Isabela lo miró la mano. Luego lo miró a él otra vez. «¿Quieres bailar conmigo?», dijo Rodrigo. Su voz era baja, pero en el silencio que se había formado alrededor de ellos, llegó con claridad. Isabela parpadeó, luego asintió, despacio, como si no estuviera completamente segura de que esto estuviera pasando de verdad. Puso su mano pequeña sobre la de Rodrigo. Él la cerró con cuidado y la llevó a la pista. Ana soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Tenía la bandeja en las manos y no recordaba haberla agarrado con tanta fuerza. A su lado, uno de los meseros también miraba. Doña Carmen miraba desde la entrada de la cocina con una expresión que Ana no había visto antes en su cara. Los invitados miraban. Los niños que bailaban en la pista se habían corrido instintivamente hacia los bordes, como cuando algo más importante ocupa el centro. Rodrigo bailó con Isabela. No fue una cosa complicada. Él le tomó la mano, puso la otra en su hombro pequeño con una distancia respetuosa y empezó a moverse al ritmo de lo que tocaba el cuarteto. Isabela tardó 2 segundos en seguirlo. Luego sonrió, una sonrisa que arrancó desde adentro y que le cambió toda la cara. Ana sintió las lágrimas antes de decidir si llorar o no. Se las tragó. Apretó la bandeja,
Miró a su hija bailar con el hombre más inalcanzable de ese jardín, mientras todos los demás los observaban sin saber exactamente qué estaban viendo, pero sintiéndolo de todas formas. La música siguió. Isabela siguió bailando, y Rodrigo Castellano no soltó su mano hasta que la canción terminó completamente. Cuando el cuarteto hizo una pausa entre piezas, él se agachó ligeramente hacia Isabela, dijo algo que Ana no pudo escuchar desde donde estaba parada con su bandeja, y la niña rió, una risa corta, genuina, de esas que salen sin permiso y no se pueden fingir aunque uno quiera. Rodrigo se incorporó despacio, miró a la niña un segundo más y regresó al grupo de hombres con los que había estado hablando antes, con la misma calma con la que había salido de él, sin explicaciones, sin gestos de cierre, como si extender la mano a una niña desconocida en medio de ese jardín lleno de invitados importantes fuera algo completamente ordinario que no merecía mayor atención. Los invitados tardaron un momento en retomar sus conversaciones, primero los que estaban más cerca de la pista, luego los que estaban un poco más lejos, como esos círculos que se forman en el agua cuando cae algo y van expandiéndose hacia afuera hasta que el movimiento alcanza cada rincón. Hubo susurros, miradas cruzadas entre parejas, cejas levantadas sobre copas de vino, la clase de reacción silenciosa que tiene la gente cuando presencia algo que no encaja en el esquema que tienen de una persona y no saben exactamente cómo procesarlo ni si es apropiado comentarlo en voz alta. Ana lo observó todo desde su posición junto a la mesa de bebidas, sin soltar la bandeja que tenía entre las manos. Vio a Rodrigo reintegrarse a su grupo con la misma expresión cerrada de siempre. Vio a los otros hombres mirarlo con esa incomodidad particular de quienes quieren decir algo, pero evalúan primero si es prudente hacerlo. Rodrigo no les dio la oportunidad. Habló primero, seguramente de algo relacionado con trabajo o negocios, porque los demás asintieron casi de inmediato, y el tema cambió, y en menos de un minuto todo volvió a funcionar como antes. Excepto que algo había quedado flotando en ese jardín que no terminaba de disolverse en el aire de la tarde. Isabela regresó a su silla, pero esta vez no se sentó con la cabeza inclinada y la vista clavada en sus propios zapatos blancos. Miraba la pista de baile con una expresión completamente diferente a la de hace 20 minutos, más liviana, como si algo que había estado cargando sin darse cuenta se hubiera acomodado en un lugar mejor dentro de ella y ahora respiraba distinto. Ana esperó el primer momento libre que tuvo para acercarse. Tardó casi 20 minutos porque siempre había algo que recoger, alguien que necesitaba algo, una copa vacía que reemplazar. Cuando finalmente pudo, se agachó junto a la silla de Isabela y le habló en voz muy baja para que nadie alrededor pudiera escuchar. «¿Estás bien, mi amor?» Isabela asintió sin apartar los ojos de la pista, donde los otros niños seguían bailando. Luego preguntó sin voltear, «¿Quién es ese señor?» Ana miró en la dirección donde Isabela tenía la vista, aunque sabía perfectamente de quién hablaba su hija. «Es el dueño de la casa», dijo. Isabela procesó esa información en silencio durante unos segundos. Luego dijo con una naturalidad que solo tienen los niños cuando todavía no han aprendido a complicar las cosas. «Es muy serio, pero no da miedo». Ana no encontró ninguna respuesta para eso. Le acomodó el cabello detrás de la oreja con cuidado. Le dijo que se portara bien y que no se alejara demasiado, y volvió a su trabajo con la bandeja y las copas y el movimiento constante que era su única responsabilidad en ese lugar. El evento terminó pasadas las 8 de la noche. Los invitados fueron saliendo en grupos pequeños hacia la entrada principal, donde los coches negros los esperaban con los motores encendidos. El cuarteto guardó los instrumentos en sus estuches con la eficiencia de quien ha hecho eso cientos de veces. El personal empezó a recoger mesas, retirar manteles, apilar sillas, con esa precisión silenciosa que caracterizaba cada operación dentro de la mansión Castellano. Ana trabajó durante otra hora y media después de que el último invitado desapareció por la puerta principal. Sus pies lo sentían, sus hombros también, pero no era el tipo de cansancio que se queja. Era el tipo que simplemente existe y uno aprende a cargarlo porque no hay otra opción disponible. Isabela se había quedado dormida en el cuarto de servicio, sobre un sillón pequeño color café con su libro de dibujos abierto en el regazo y un lápiz todavía entre los dedos.
Cuando Ana terminó y fue a buscarla, la encontró exactamente así y sintió esa mezcla tan familiar de agotamiento y ternura que era básicamente el estado permanente de su vida desde que Isabela nació. La cargó con cuidado de no despertarla. Recogió el libro y el lápiz con la mano libre. Caminó por el pasillo de servicio hacia la salida lateral desde donde podría tomar el camión que las llevaba de regreso a su departamento en el otro lado de la ciudad. Fue exactamente en ese pasillo, en la curva que llevaba hacia la salida, donde casi chocó con Rodrigo Castellano. Él venía en dirección contraria, sin saco esta vez. La camisa blanca con el primer botón abierto. Un vaso con algo oscuro en la mano derecha que sostenía con esa clase de descuido que solo tienen las personas acostumbradas a tenerlo todo bajo control. Ana se detuvo en seco y ajustó a Isabela sobre su hombro con el movimiento rápido de quien necesita recuperar el equilibrio. «Perdón, señor». Su voz salió más baja de lo que pretendía. Rodrigo también se detuvo. La miró a ella primero, luego miró a Isabela dormida sobre su hombro, el libro apretado contra su pecho, el lápiz asomando entre los dedos de Ana. Hubo un silencio que duró 3 segundos, pero que a Ana le pesó como si fueran 15. «No se preocupe», dijo Rodrigo finalmente. «Grave, directo, sin ningún adorno innecesario». Ana asintió sin levantar del todo la vista y se hizo a un lado para dejarle espacio. Rodrigo pasó. Sus pasos continuaron por el pasillo sin apresurarse. Ana esperó a que el sonido desapareciera antes de seguir caminando. Cuando empujó la puerta lateral y salió al aire frío de la noche, soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Isabela se movió levemente sobre su hombro y murmuró algo ininteligible, pero no despertó. Ana la acomodó mejor y empezó a caminar hacia la parada del camión 2 cuadras más adelante. La semana siguiente fue exactamente lo que Ana necesitaba que fuera: rutina, estructura, trabajo concreto con resultados visibles. Aprendió los ritmos de la mansión con la misma atención sostenida que ponía en todo lo que consideraba importante. ¿Qué puertas necesitaban código para abrirse? ¿Qué horarios eran fijos y cuáles dependían de variables que cambiaban sin aviso? ¿Quién dentro del personal era genuinamente amable y quién era el tipo de persona que encuentra la manera de recordarte constantemente que eres nueva y que eso tiene un peso específico en la jerarquía del lugar? Doña Carmen resultó ser más justa de lo que su primera impresión sugería, exigente de una manera predecible que para Ana equivalía casi a decir confiable. No repetía instrucciones 2 veces y esperaba que las cosas quedaran bien desde el primer intento, pero tampoco humillaba cuando algo salía mal. Solo señalaba el error con precisión y esperaba que no se repitiera. Rosa, la cocinera, era definitivamente la más cálida de todo el personal. Le guardaba café por las mañanas sin que Ana se lo pidiera y lo dejaba en el borde de la barra de la cocina con la misma naturalidad con la que uno hace las cosas que ya son hábito. Miguel, el jardinero, la saludaba con una inclinación de cabeza cada vez que se cruzaban cerca de los rosales del patio trasero. Los demás eran cordiales sin ser cercanos, lo cual era exactamente la distancia que Ana necesitaba. No había llegado a esa mansión buscando vínculos. Había llegado buscando estabilidad para ella y para Isabela, y eso era lo único que importaba. A Rodrigo Castellano lo veía poco durante esa semana. Según Rosa, eso era completamente habitual. El señor pasa más tiempo en las oficinas de la ciudad que aquí adentro. Cuando está en la mansión, casi siempre está encerrado en el estudio o en alguna llamada que dura horas. No molesta a nadie y no quiere que nadie lo moleste. Una mañana, mientras doblaba servilletas en la cocina, Ana preguntó sin darle demasiada importancia a la pregunta: ¿es buen patrón? Rosa había dejado de picar lo que picaba y pensado un momento real antes de responder. No es malo. No grita, no ofende, paga bien y nunca se ha retrasado un solo día. Pero tampoco es de los que te preguntan cómo estás o cómo está tu familia. Hace años que no veo a ese hombre reírse de algo con ganas. Ana asintió y siguió doblando servilletas y archivó esa información en algún lugar sin darle más vuelta de la necesaria. 4 días después de esa conversación, estaba limpiando el pasillo del ala este con la concentración tranquila de quien ya conoce el trabajo, cuando escuchó pasos que reconoció sin necesitar verlos. Se hizo a un lado. Rodrigo pasó con el teléfono en la mano y la vista en la pantalla.
Ana siguió limpiando. Los pasos continuaron. Luego se detuvieron. Ella levantó la vista despacio. Rodrigo estaba parado a 4 metros, de espaldas todavía, inmóvil. Luego volteó. Sus ojos la encontraron con una directness que no tenía agresividad, pero tampoco cedía nada. ¿Cómo se llama la niña? Ana tardó exactamente un segundo en procesar la pregunta. Isabela, respondió. Rodrigo asintió una sola vez, despacio, como confirmando algo. ¿Cuántos años tiene? 8. Rodrigo no dijo nada más. Guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón, se dio la vuelta y continuó por el pasillo hasta que sus pasos desaparecieron en el corredor siguiente. Ana se quedó donde estaba durante varios segundos, con el trapo en la mano sin moverse. No entendía la pregunta. No encontraba una razón que cerrara de manera satisfactoria. Un hombre como Rodrigo Castellano no detenía su día para preguntar el nombre de la hija de una empleada que llevaba menos de 2 semanas trabajando en su casa, sin tener alguna razón concreta para hacerlo, pero tampoco encontraba cuál podía ser esa razón. Esa noche, acostada en su departamento con Isabela dormida en el cuarto de al lado, repasó esos 30 segundos de conversación más veces de lo que hubiera querido reconocer. Al final, se convenció de que no había nada profundo que entender. Curiosidad momentánea de un hombre que había presenciado algo inusual y quería cerrar el dato. Nada más que eso. Se durmió pensando en eso y casi lo creyó. El lunes de la tercera semana, Ana llegó a la mansión con Isabela porque era día sin clases, y la vecina que normalmente la cuidaba seguía sin poder hacerlo. Había dudado mucho antes de llamar a doña Carmen la noche anterior para explicar la situación. Estuvo 15 minutos con el teléfono en la mano antes de marcar, construyendo mentalmente la manera menos inconveniente de decirlo. Esperaba un no. Esperaba que le dijeran que ese tipo de arreglo no era compatible con el funcionamiento de la mansión Castellano y que tendría que encontrar otra solución porque ese no era su problema. Pero doña Carmen había dicho que estaba bien con una brevedad que no dejaba espacio para agradecimientos elaborados, que la niña podía quedarse en la cocina con Rosa mientras Ana trabajaba, que no fuera a convertirse en un hábito. Ana prometió que no, y colgó antes de que la mujer cambiara de opinión. Isabela llegó a la mansión con su mochila pequeña de colores desgastados, llena de cuadernos de dibujo, lápices de colores y un libro de cuentos que había leído tantas veces que las esquinas ya no eran esquinas, sino curvas suaves. Traía esa seriedad particular en la cara que solo aparecía cuando sabía que su mamá necesitaba que todo saliera sin complicaciones. Esa concentración de niña que entiende más de lo que los adultos creen que entiende. Rosa la recibió en la cocina con una sonrisa que ocupaba toda su cara, y un vaso de leche con chocolate que Isabela aceptó con las 2 manos, y un gracias que salió pronunciado con una claridad que hizo que Rosa la mirara con ternura genuina. Ana observó eso desde la puerta un momento antes de irse a trabajar. La mañana pasó sin incidentes. Ana limpió, ordenó, siguió las instrucciones de doña Carmen con la eficiencia que ya era su modo de operar en ese lugar. Revisaba mentalmente a Isabela cada cierto tiempo, pero sin angustia, sabiendo que Rosa la tenía y que la cocinera era exactamente el tipo de persona que no necesitaba instrucciones para cuidar bien a una niña. Todo normal, todo en su lugar, hasta que cerca del mediodía Rosa apareció en el pasillo del ala norte con una expresión que no era alarma, pero tampoco era calma ordinaria. «Tu niña está bien», dijo primero. Ana soltó el aire, pero el señor la encontró en la biblioteca. Lo que había pasado era simple en su mecánica y complicado en sus implicaciones. Isabela había salido de la cocina a buscar el baño y se había equivocado de pasillo. No era difícil perderse en la mansión Castellano si no conocías bien la distribución, que Isabela definitivamente no conocía. Había abierto la primera puerta que encontró, y esa puerta resultó ser la de la biblioteca. Y Rodrigo Castellano, que no debería haber estado en la mansión un lunes a esa hora, porque sus lunes eran invariablemente en las oficinas de la ciudad, estaba en la biblioteca. Ana no esperó más explicaciones. Caminó hacia allá con esa mezcla específica de vergüenza anticipada y preocupación materna, que no se puede separar una de la otra. Empujó la puerta de la biblioteca con cuidado, y lo que encontró adentro no era exactamente lo que había imaginado durante los 40 segundos que tardó en llegar. La biblioteca
Era una habitación que Ana había limpiado 2 veces desde su llegada, pero que nunca había tenido tiempo real de observar. Estantes de madera oscura desde el piso hasta el techo cubiertos de libros ordenados, con una precisión que no parecía decorativa, sino funcional. Una mesa larga en el centro con papeles y carpetas apiladas. 2 sillones de cuero color caramelo junto a la ventana que daba al jardín trasero, donde la luz de mediodía entraba limpia y directa. En uno de esos sillones estaba Isabela con un atlas geográfico enorme, abierto en su regazo. Un libro que claramente pesaba más de lo que sus brazos de 8 años podían sostener cómodamente, pero que sostenía con determinación. Frente a ella, de pie junto a la mesa con los brazos cruzados, estaba Rodrigo. No hablaba, solo miraba a la niña con una expresión que Ana no supo descifrar desde donde estaba parada en la puerta, porque no era ninguna de las expresiones que esperaba encontrar. No era molestia, no era impaciencia, era algo más quieto que eso y más difícil de nombrar. Isabela levantó la vista cuando escuchó entrar a Ana. «Mamá, mira», dijo señalando una página con el índice. «Son mapas de todo el mundo». Ana cruzó la habitación sintiéndose completamente fuera de lugar en ese espacio que olía a papel viejo y a algo que no supo identificar. «Perdone, señor, ella no debería estar aquí. Voy a llevarla de regreso a la cocina ahora mismo». Rodrigo la miró. Una mirada directa que no juzgaba pero tampoco cedía nada de lo que guardaba adentro. Luego miró a Isabela, que seguía con los ojos en el atlas sin particular conciencia de la tensión que su mamá estaba cargando. Luego volvió a Ana. «Déjela», dijo. 2 palabras solamente, secas en su forma pero sin hostilidad en el fondo. Ana no supo si eso era una instrucción o algo más parecido a una preferencia expresada. En la mansión Castellano, todo lo que decía Rodrigo funcionaba como instrucción, aunque no sonara como tal. Así que se quedó parada cerca de la puerta sin saber exactamente qué hacer con las manos, ni con la mirada, mientras Isabela pasaba páginas del atlas, con esa concentración absoluta que tenía cuando algo genuinamente le interesaba. Rodrigo se sentó en el otro sillón, tomó los documentos que había dejado sobre la mesa y empezó a leer. La biblioteca quedó en un silencio que a Ana le resultaba profundamente incómodo, pero que Isabela y Rodrigo parecían habitar sin ningún esfuerzo visible, como si ese silencio compartido entre un hombre de 38 años y una niña de 8 fuera algo completamente natural. Pasaron 5 minutos, tal vez 6. Isabela señaló algo en una página y preguntó sin levantar la cabeza. ¿Este país existe todavía? Rodrigo levantó la vista de sus documentos. Miró el punto que Isabela señalaba con el dedo. «Sí», dijo, «aunque ahora tiene otro nombre». Isabela frunció el ceño con esa seriedad que tenía cuando procesaba información nueva y quería asegurarse de entenderla bien. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Rodrigo dejó los documentos sobre la mesa con una pausa que no era irritación, sino algo más parecido a consideración genuina. Porque las fronteras cambian, los países también. A veces lo que era de una manera deja de serlo y necesita llamarse diferente. Isabela procesó eso durante unos segundos con la vista todavía en el mapa. Luego asintió despacio, como si esa respuesta hubiera cerrado algo que estaba abierto, y siguió pasando páginas. Rodrigo volvió a sus documentos. Ana seguía junto a la puerta sin moverse. Eso se repitió 4 veces más durante los siguientes 25 minutos. Isabela encontraba algo que le generaba una pregunta. Señalaba, preguntaba con esa directness sin filtro que tienen los niños que todavía no aprendieron que hay preguntas que no se hacen en ciertos contextos. Rodrigo respondía cada vez, sin impaciencia visible, sin el tono condescendiente que algunos adultos adoptan cuando hablan con niños, como si redujeran el volumen de su inteligencia para hacerla más accesible. Le hablaba como le hablaba a cualquiera, con la misma economía de palabras, con la misma seriedad, y eso era exactamente lo que Isabela parecía necesitar porque cada respuesta la dejaba satisfecha y lista para seguir explorando el atlas sin pedir más de lo que ya había recibido. Finalmente, Ana encontró su voz. «Isabela, vamos. Doña Rosa te está esperando en la cocina». Isabela levantó la vista del libro con la expresión de quien regresa desde un lugar muy lejano. Miró a su mamá, miró el atlas, lo cerró con cuidado usando las 2 manos y lo dejó sobre la mesa lateral con una delicadeza que Ana no le había visto antes con los objetos.
Luego se bajó del sillón y miró a Rodrigo con la misma naturalidad con la que miraba a cualquier persona que hubiera sido amable con ella sin hacer drama de ello. «Gracias por los mapas», dijo. Rodrigo la miró durante un segundo que Ana sintió más largo de lo que fue. Algo en su cara se movió de una manera tan pequeña y tan rápida que si Ana no hubiera estado mirando directamente, no lo habría visto. «De nada», dijo. Isabela asintió satisfecha y caminó hacia su mamá. Salieron de la biblioteca. Ana cerró la puerta con cuidado y llevó a Isabela de regreso a la cocina sin decir nada en el camino. Cuando llegaron, se agachó frente a su hija y la miró a los ojos. «No puedes entrar a los cuartos de la casa sin permiso, mi amor. Ya sé, me perdí buscando el baño y abrí la puerta sin saber qué había adentro. ¿El señor se enojó contigo?» Ana pensó en la expresión de Rodrigo, en el déjela dicho sin dureza, en las respuestas sobre fronteras y nombres y países que cambian. «No», dijo, «no se enojó». Isabela asintió como si eso confirmara exactamente lo que ya sabía desde antes. «Te dije que no daba miedo». Ana no respondió. Mandó a Isabela de vuelta con Rosa y volvió a su trabajo. Esa tarde, cerca de las 5, doña Carmen la llamó a la oficina pequeña que quedaba junto a la lavandería. Ana entró preparada para escuchar algo sobre la biblioteca, sobre Isabela, sobre los límites que se deben mantener en un lugar como ese. Pero doña Carmen no mencionó nada de eso. Con la misma brevedad de siempre, le comunicó que el señor había dejado indicaciones, que Isabela podía acompañar a Ana a la mansión los días que no tuviera clases, siempre y cuando se mantuviera en las áreas de servicio y no interfiriera con el funcionamiento normal de la casa. Ana la miró 3 segundos completos antes de hablar. «¿El señor lo dijo él?» Doña Carmen asintió con una expresión que reconocía lo inusual de la situación sin comentarlo. Ana salió de esa oficina con algo que no sabía clasificar moviéndose en su cabeza. Esa noche en su departamento, con Isabela dormida y la ciudad sonando afuera, intentó ordenar lo que sabía de Rodrigo Castellano, un hombre frío que hacía años nadie le veía reírse, un hombre que vivía en automático dentro de una vida perfecta que no sentía como propia. Ese mismo hombre había bailado con su hija delante de todos sin que nadie se lo pidiera. La había dejado quedarse en su biblioteca preguntando sobre mapas del mundo. Y ahora había dado instrucciones para que pudiera seguir viniendo. Ana no era de las que inventaba explicaciones donde no las había, pero había algo en todo eso que no podía ignorar. Rodrigo Castellano conectaba con Isabela de una manera que no tenía ninguna lógica aparente. Y eso era algo que Ana todavía no sabía si debía agradecer o temer. Los miércoles Rodrigo almorzaba en la mansión. Ana lo descubrió sin que nadie se lo dijera, simplemente observando. Era una de esas rutinas fijas que estructuraban la semana en ese lugar. Rosa empezaba a preparar el almuerzo a las 11:30 con una precisión que no admitía variaciones. La mesa del comedor pequeño, el que quedaba junto a la ventana del patio interior y no el grande del ala principal que solo se usaba cuando había visitas, se ponía con una sola cubierta a la 1 en punto. Nada elaborado, nada ostentoso, solo un plato, un vaso, los cubiertos en su lugar exacto. Ana había limpiado ese comedor el primer miércoles, sin darle mayor importancia. El segundo miércoles entendió que era un ritual y que los rituales en la mansión Castellano se respetaban sin preguntar por qué existían. El tercer miércoles, que fue el miércoles de la 4ª semana desde que Ana había empezado a trabajar ahí, Isabela estaba en la mansión otra vez porque había salida temprana en la escuela y Ana no tenía con quién dejarla. Isabela llevaba ya 3 visitas a la mansión desde el lunes de la biblioteca y cada vez llegaba con su mochila de colores y se instalaba en la cocina con Rosa con una naturalidad que a Ana le generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, agradecía que su hija se adaptara bien. Por otro lado, había algo en esa adaptación que la ponía ligeramente nerviosa sin que pudiera precisar exactamente qué era. Ese miércoles, cerca de la 1:15, Ana pasaba por el pasillo que conectaba la cocina con el comedor pequeño cuando escuchó voces. Una voz, para ser precisos, la de Isabela, y el silencio particular que dejaba Rodrigo entre las frases de la niña que Ana ya había aprendido a reconocer como su forma de escuchar. Se detuvo en el pasillo sin entrar. A través de la puerta entreabierta podía ver el ángulo de la mesa. Rodrigo estaba comiendo. Isabela estaba sentada en la silla de enfrente, con las manos en el regazo,
y un vaso de agua que Rosa debía haberle puesto sin que nadie se lo pidiera, porque Rosa hacía ese tipo de cosas sin que nadie se lo pidiera. ¿Siempre comes solo?, preguntó Isabela. La pregunta llegó al pasillo con esa claridad directa que tenían todas las preguntas de su hija, sin malicia, sin cálculo, simplemente porque quería saber y preguntar era la manera natural de averiguarlo. Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato un momento. Generalmente sí, dijo. Isabela procesó eso. ¿No te gusta comer acompañado? No es que no me guste, es que no hay con quién. Isabela lo miró con esa seriedad suya. Yo puedo acompañarte si quieres. Rodrigo la miró. Ana, desde el pasillo, contuvo la respiración sin saber exactamente por qué. Hay algo en los ofrecimientos directos de los niños que no tiene equivalente en el mundo adulto porque no llevan ninguna negociación detrás. Isabela no le estaba ofreciendo compañía para obtener algo a cambio. Solo había visto a alguien que comía solo y había ofrecido lo único que tenía disponible en ese momento, que era su presencia. Rodrigo tomó el tenedor otra vez. «Está bien», dijo, y siguió comiendo. Isabela se acomodó en la silla con la satisfacción tranquila de quien resolvió algo que necesitaba resolverse y no hizo más drama del asunto. Ana se alejó del pasillo sin hacer ruido. Encontró a Rosa en la cocina, que la miró con una expresión que mezclaba diversión con algo más suave. «Tu niña le dijo al señor que iba a hacerle compañía mientras comía». «Lo sé», dijo Ana. Rosa revolvió algo en la olla que tenía en el fuego. «¿Hace cuánto tiempo que ese hombre no come acompañado un miércoles?» No era una pregunta. Ana no respondió. Se puso a doblar la ropa que había dejado en la canasta de la lavandería y dejó que el silencio de la cocina hiciera lo que los silencios hacen cuando uno no quiere seguir pensando en algo. Esa tarde, cuando Isabela salió del comedor, después de que Rodrigo terminó de almorzar, Ana la esperaba en el pasillo. «¿Qué hablaron?», preguntó intentando que sonara casual. Isabela se encogió de hombros. «Me preguntó cómo se llamaba mi escuela y si me gustaba. Le dije que más o menos porque las matemáticas son difíciles». «¿Y él qué dijo?». «Que las matemáticas son difíciles para todos al principio, pero que después se vuelven lógicas». Isabela hizo una pausa. «¿Qué significa lógicas?». Ana la miró. «Que tienen sentido cuando las entiendes». Isabela consideró eso. «Entonces no son difíciles, son confusas». Ana no pudo evitar sonreír. Algo así. Los jueves siguientes, Rodrigo pasaba la mañana en la mansión, trabajando desde el estudio. Ana lo sabía porque los jueves doña Carmen le asignaba la limpieza de los pasillos del ala, donde quedaba el estudio, y había que hacerlo con especial cuidado de no hacer ruido innecesario. Era el tipo de instrucción que no necesitaba explicación. Ana la seguía sin problema. Lo que no había calculado era que Isabela, en su segunda visita de un jueves, descubriera que si se sentaba en el banco de madera que había al final del pasillo, del ala este, podía escuchar la música que Rodrigo ponía mientras trabajaba. No era música que Ana hubiera esperado de él. No era lo que imaginaba que elegiría un hombre como Rodrigo Castellano para acompañar su trabajo. Era jazz, suave, instrumental, con ese ritmo que no apura nada, sino que deja que todo ocurra a su tiempo. Isabela se sentaba en el banco con su cuaderno de dibujo y dibujaba escuchando esa música que salía suave por debajo de la puerta del estudio, y Ana la encontraba así cada vez que pasaba por ese pasillo y sentía algo que no sabía nombrar bien. Una tarde de ese mismo jueves, Rodrigo abrió la puerta del estudio y casi tropezó con Isabela sentada en el banco. Se detuvo, la miró. Isabela levantó la vista de su cuaderno con total tranquilidad. «Estaba escuchando tu música», explicó como si eso fuera razón suficiente para estar sentada en el piso de un pasillo privado. Rodrigo miró el cuaderno. «¿Qué estás dibujando?». Isabela le mostró la página sin dudar. Era un dibujo de la biblioteca, reconocible aunque simplificada, con los estantes y la ventana, y los 2 sillones de cuero. Rodrigo lo miró durante un momento, que fue más largo que un vistazo rápido. «Está bien», dijo finalmente. Isabela sonrió. Era la primera vez que Ana, que observaba desde el extremo del pasillo con el trapo en la mano, veía a su hija sonreírle directamente a Rodrigo Castellano. Y era la primera vez que Rodrigo, que no lo dijo con palabras, sino con algo en la manera en que siguió mirando el dibujo un segundo más, antes de volver a entrar al estudio, parecía genuinamente afectado por algo pequeño y cotidiano.
Ana volvió a su trabajo sin decir nada. Esa noche, mientras Isabela cenaba y hablaba de cosas de la escuela con esa velocidad que tenía, cuando el día había sido bueno, Ana la escuchaba y pensaba en Rodrigo. No de la manera en que una piensa en alguien que le interesa, sino de la manera en que una piensa en algo que no entiende y que sin embargo sigue apareciendo. Rodrigo Castellano era un hombre que, según todos los que lo conocían, llevaba años sin conectar con nada de verdad. Y sin embargo conectaba con Isabela de una manera que Ana no podía ignorar, porque ocurría delante de ella con una consistencia que ya no podía atribuir a coincidencia. Lo que Ana tampoco podía ignorar, aunque lo intentaba con más empeño del que hubiera querido admitir, era que Rodrigo había empezado a mirarla a ella también, no de la manera en que miraba a Isabela, que era directa y sin capas. La manera en que miraba a Ana tenía algo diferente que ella no sabía descifrar todavía. No era la mirada de un patrón hacia su empleada, pero tampoco era nada que Ana pudiera nombrar con certeza. Solo sabía que la semana anterior, cuando le había explicado que Isabela no podría venir el viernes porque tenía revisión médica, Rodrigo había asentido y luego había preguntado si todo estaba bien. Una pregunta de 4 palabras, directa, sin adornos, pero era la primera vez que le preguntaba algo que no tenía nada que ver con el trabajo. Ana le había dicho que sí, que era solo un chequeo de rutina. Rodrigo había asentido otra vez y había seguido con lo que hacía, pero la pregunta había quedado, y Ana la seguía cargando sin saber todavía qué hacer con ella. El viernes de la 5ª semana, Rodrigo llegó a la cocina. No era algo que ocurriera. Rosa lo dijo exactamente así, cuando Ana le preguntó después, con esa economía de palabras que tienen las personas que llevan mucho tiempo en un lugar y han visto suficiente para saber cuándo algo es verdaderamente inusual. El señor no entra a la cocina, nunca. Ana no había estado presente en el momento. Estaba limpiando el ala sur cuando Rosa fue a buscarla con esa expresión suya que mezclaba sorpresa con algo parecido a la necesidad de contarle a alguien lo que acababa de pasar antes de que se enfriara. Isabela estaba en la cocina dibujando en su cuaderno cuando Rodrigo apareció en la puerta. Rosa dijo que lo había visto detenerse en el umbral como si estuviera evaluando si entrar o no, que era un gesto que no le conocía porque Rodrigo Castellano no dudaba antes de entrar a ningún lugar de su propia casa. Pero ahí había dudado. Luego entró. Fue directo a la barra donde Isabela tenía extendidos sus lápices de colores y su cuaderno abierto. Se paró junto a ella sin decir nada. Isabela levantó la vista. Lo miró. Siguió dibujando sin ninguna señal de incomodidad. Rodrigo miró el dibujo durante un momento. ¿Qué es? Isabela respondió sin apartar los ojos del papel. El jardín, el de atrás, el que tiene el arroyo. Rodrigo miró el dibujo otro momento. Los colores que Isabela había usado eran intensos, casi exagerados en su saturación. La clase de paleta que eligen los niños cuando todavía no han aprendido que el mundo se pinta con colores más contenidos. Hay un árbol que no existe ahí, dijo Rodrigo. Isabela levantó la vista un segundo. Lo sé, lo puse yo. Rodrigo no respondió, pero tampoco se fue. Se quedó parado junto a la barra mientras Isabela seguía dibujando y Rosa fingía estar muy ocupada con algo en el fondo de la cocina que no requería tanta atención como la que le estaba poniendo. Después de un rato que Rosa estimó en unos 10 minutos, Rodrigo dijo algo que Rosa le repitió a Ana palabra por palabra porque había decidido que era importante no perder ningún detalle. Le dijo a Isabela, «La próxima vez que dibujes el jardín, el arroyo va más a la izquierda». Isabela lo miró. Luego miró su dibujo, luego asintió con la seriedad de quien recibe una corrección técnica válida y la incorpora sin drama. «Gracias», dijo. Rodrigo salió de la cocina. Rosa esperó a escuchar sus pasos alejarse por el pasillo antes de voltearse hacia Isabela. «¿Sabes quién es ese señor?» Isabela siguió coloreando. «Sí, es el dueño de la casa». Rosa la miró un momento más. Luego decidió no agregar nada y volvió a sus ollas. Cuando Rosa le contó todo esto a Ana, estaban en el pasillo de la lavandería y Ana escuchó cada palabra con esa atención particular que uno pone cuando intenta entender algo que no termina de tener forma clara. No dijo nada cuando Rosa terminó, solo asintió y siguió con lo que estaba haciendo. Pero esa tarde, mientras recogía las cosas de Isabela para irse, algo se instaló en su cabeza que no se fue con facilidad.
Rodrigo Castellano había ido a la cocina. Había buscado a Isabela, no de una manera que pudiera nombrarse así con exactitud, porque no había dicho «vengo a buscarte» ni nada que se le pareciera, pero había ido. Y se había quedado 10 minutos mirando un dibujo de jardín con un árbol inventado sin que nadie se lo pidiera. El lunes siguiente, Ana llegó temprano. Isabela no estaba ese día porque la vecina había vuelto y podía cuidarla. La mansión tenía esa quietud particular de los lunes por la mañana, que Ana ya conocía y que le gustaba sin haberlo decidido conscientemente. Trabajó el ala norte, luego el comedor grande que no se usaba, pero se limpiaba igual, luego los pasillos del primer piso. Cerca de las 11, pasó por el estudio de Rodrigo para limpiar el pasillo exterior. La puerta estaba entreabierta. No era habitual. Generalmente, cuando Rodrigo estaba adentro, la puerta quedaba completamente cerrada. Ana pasó el trapo por el mueble del pasillo con cuidado de no hacer ruido. Adentro se escuchaba el jazz suave de siempre, y luego la voz de Rodrigo que no hablaba por teléfono, sino que parecía estar leyendo algo en voz baja, aunque Ana no podía distinguir las palabras. Se movió hacia el siguiente tramo del pasillo. Entonces, escuchó que la música se detenía, y los pasos de Rodrigo acercándose a la puerta. Salió al pasillo y la encontró ahí con el trapo en la mano. Ana se hizo a un lado instintivamente. «Siga», dijo Rodrigo. «No molesta». Ana asintió sin decir nada y continuó limpiando. Rodrigo no entró de vuelta al estudio. Se quedó parado junto a la puerta con las manos en los bolsillos, mirando hacia el jardín que se veía desde la ventana del pasillo. Un silencio que duró lo suficiente para que Ana empezara a sentirlo. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó Rodrigo sin apartar la vista del jardín. Ana dejó de limpiar un momento. 5 semanas, respondió. «Casi 6». Rodrigo asintió. «¿Está bien el trabajo?». Ana pensó en la pregunta antes de responder. No la pregunta en sí, sino en lo que esperaba que fuera la respuesta correcta versus lo que era la respuesta verdadera. «Sí», dijo, «es un buen trabajo». Rodrigo la miró entonces. Una mirada directa que no era evaluación exactamente, pero tampoco era casual. «¿Isabela se adapta bien?». Ana encontró esa pregunta más fácil de responder. «Sí, le gusta venir». Rodrigo asintió de nuevo. Luego dijo algo que Ana no esperaba. «A mí también me gusta que venga». Lo dijo con la misma seriedad con la que decía todo, sin adorno, sin la clase de suavidad calculada que usan las personas cuando quieren que algo suene de determinada manera. Solo lo dijo porque era lo que era y punto. Ana no supo qué responder. «Gracias», dijo finalmente, aunque no estaba completamente segura de que eso fuera lo apropiado. Rodrigo volvió a mirar el jardín. Hay una parte del jardín trasero que Isabela no ha visto todavía, el arroyo del que dibujó. Ana esperó sin saber hacia dónde iba eso. «Si quiere, puede traerla el próximo miércoles. Rosa prepara el almuerzo afuera cuando el tiempo lo permite». Rodrigo entró de vuelta al estudio sin esperar respuesta. La puerta quedó entreabierta otra vez y la música volvió a sonar. Ana se quedó en el pasillo con el trapo en la mano durante unos segundos que no supo contar bien. Luego siguió limpiando. El miércoles siguiente el tiempo lo permitió. Rosa sacó una mesa pequeña al jardín trasero, cerca de los rosales, y puso 2 cubiertos. Luego, sin que nadie le dijera que lo hiciera, puso un tercer lugar más pequeño con un vaso de agua de Jamaica, que era lo que Isabela tomaba siempre. Ana observó eso desde la puerta de la cocina y sintió algo apretarse y aflojarse al mismo tiempo en algún lugar de su pecho que no supo identificar con precisión. Isabela descubrió el arroyo 10 minutos antes del almuerzo, cuando Rodrigo la llevó por el sendero de piedra que rodeaba el jardín trasero. Ana lo seguía a distancia prudente, sin saber exactamente si debía estar ahí o esperar en la cocina, pero incapaz de quedarse completamente fuera. Isabela vio el agua entre las piedras y se detuvo con esa expresión que tenía cuando algo le parecía exactamente como lo había imaginado, pero mejor. «Está más a la izquierda», dijo. «Como dijiste». Rodrigo la miró. «Exactamente», dijo. Isabela lo miró. Luego miró el arroyo. Luego lo miró a él otra vez. «¿Por qué sabes tanto de este jardín?». Rodrigo metió las manos en los bolsillos. «Porque lo conozco de memoria». «¿Lo diseñaste tú?». «No, pero lo caminé suficientes veces para aprendérmelo». Isabela asintió. «Entonces es tuyo, aunque no lo hayas hecho». Rodrigo la miró con esa expresión quieta que Ana había aprendido a leer como la versión más cercana que ese hombre tenía de estar sorprendido.
Algo así, dijo. Almorzaron afuera, Rodrigo en un extremo de la mesa pequeña, Isabela en el otro con su vaso de agua de Jamaica, Ana en el medio, que era donde Rosa había puesto el tercer lugar y donde Ana se sentó con la incomodidad específica de alguien que no está segura de si pertenece a esa mesa o debería estar sirviendo desde afuera de ella. Pero Rosa no le había dado opción porque había puesto el cubierto ahí y se había metido de vuelta a la cocina antes de que Ana pudiera objetar algo. Isabela habló la mayor parte del tiempo, del arroyo, de los colores que iba a usar la próxima vez que dibujara el jardín, ahora que lo había visto de verdad, de una compañera de la escuela que tenía un gato con 3 colores distintos en el pelaje. Rodrigo escuchaba, comía y escuchaba y de vez en cuando respondía algo breve que Isabela tomaba como punto de partida para seguir hablando. Ana comía en silencio y miraba a su hija y miraba a Rodrigo y pensaba en que hacía 5 semanas ese hombre no sabía que Isabela existía y ahora almorzaban los 3 en el jardín de su mansión junto a un arroyo que su hija había dibujado de memoria antes de verlo. Y pensaba también en la manera en que Rodrigo la había mirado a ella esa mañana en el pasillo cuando le dijo que le gustaba que Isabela viniera, directa, sin capas, como todo lo que hacía ese hombre. Y en cómo esa mirada le había quedado instalada en algún lugar que Ana todavía no estaba lista para revisar con demasiada atención. El jueves después del almuerzo en el jardín, Rodrigo la encontró sola en el pasillo del ala este. Ana estaba terminando de limpiar los vidrios de la ventana que daba al patio interior cuando escuchó sus pasos y los reconoció antes de verlo. Había aprendido a reconocerlos en las últimas semanas sin haberlo decidido conscientemente. Era algo que pasaba cuando uno prestaba atención a un lugar y a las personas que lo habitaban. Rodrigo se detuvo a 2 metros. No traía teléfono en la mano esta vez. Las manos en los bolsillos del pantalón, la mirada hacia la ventana que Ana acababa de limpiar y que ahora dejaba pasar la luz sin interrupciones. «Quiero pedirle algo», dijo. Ana dejó el trapo en la cubeta y esperó. Rodrigo la miró. «El sábado hay una reunión familiar en la mansión. Primos, tíos, la gente que viene una vez al año y que requiere que todo funcione bien. Necesito personal adicional ese día. Doña Carmen ya está organizando eso. Pero también quería preguntarle si Isabela podría venir». Ana no respondió de inmediato. Rodrigo continuó con esa manera suya de hablar que no dejaba silencios innecesarios, pero tampoco apuraba nada. El año pasado esa reunión fue complicada. Hay niños que vienen con sus padres y que no se llevan bien entre ellos, y eso genera un ambiente que nadie disfruta. Pensé que Isabela podría hacer que las cosas fueran diferentes. Ana lo miró. No entendía completamente lo que Rodrigo estaba pidiendo, pero entendía suficiente. ¿Quiere que Isabela venga a la reunión familiar? Rodrigo asintió. No como parte del personal, como invitada. Ana sintió que algo se reorganizaba dentro de ella sin pedirle permiso. No era incomodidad exactamente. Era algo más parecido a estar parada en el borde de algo sin ver bien qué había del otro lado. ¿Por qué Isabela?, preguntó. La pregunta salió directa porque Ana era de las personas que cuando necesitan saber algo, lo preguntan sin rodeos, aunque la respuesta las afecte. Rodrigo no desvió la mirada, porque hace que las cosas sean más simples. Cuando Isabela está en un lugar, la gente se comporta diferente. Mejor, usted lo ha visto también. Ana lo había visto. Era verdad aunque nunca lo había formulado así. Isabela tenía esa cualidad que tienen algunos niños de hacer que los adultos alrededor se vuelvan más genuinos, sin que ella haga nada específico para lograrlo. Solo era ella misma con esa honestidad sin filtros, y eso tenía un efecto en las personas que Ana había observado muchas veces, pero nunca había pensado que alguien más notaría. «Está bien», dijo Ana. «Isabela puede venir». Rodrigo asintió una vez. «Gracias». Y antes de que Ana pudiera decir algo más, continuó por el pasillo y desapareció en el corredor siguiente. Ana se quedó donde estaba un momento. Luego recogió su cubeta y siguió trabajando. El sábado llegó con un cielo completamente despejado y un sol de mañana que hacía que el jardín de la mansión Castellano pareciera más grande y más luminoso de lo habitual. Isabela se puso su vestido favorito sin que Ana tuviera que pedírselo. Era azul, el mismo azul de la sudadera que había usado el día del primer evento, y cuando Ana lo vio pensó que su hija tenía una relación particular con ese color que no necesitaba explicación.
Los invitados fueron llegando desde las 11. Familia Castellano en distintas versiones. Tíos con el mismo porte que Rodrigo pero sin su quietud característica. Primos que se saludaban con la efusividad de quienes solo se ven una vez al año y compensan el tiempo perdido con volumen. Niños de distintas edades que corrían por el jardín sin ningún sistema aparente. Ana trabajaba junto al personal adicional que doña Carmen había contratado para el día. Se movía entre los invitados con la eficiencia de siempre, consciente de Isabela, que había encontrado un lugar junto a los rosales del patio trasero, desde donde observaba todo con esa curiosidad cautelosa que era su modo de entrar a los lugares nuevos. Lo que pasó cerca de las 12:30 no fue planeado por nadie. Dos niños pelearon por algo cerca de la fuente. No una pelea física, sino la clase de confrontación verbal que tienen los niños cuando están aburridos y no encuentran mejor manera de ocupar la energía. Las voces subieron. Varios adultos miraron sin intervenir. Isabela los miró desde sus rosales durante unos segundos. Luego se levantó, caminó hacia ellos con esa seriedad suya de 8 años y les dijo algo que Ana no pudo escuchar desde donde estaba. Lo que sí vio fue que los dos niños la miraron. Luego se miraron entre ellos. Luego uno de los dos dijo algo y los tres empezaron a caminar juntos hacia el fondo del jardín, donde había una zona con pasto más largo que parecía perfecta para algo que Isabela claramente tenía en mente. Rodrigo lo vio desde la pérgola donde estaba con sus tíos. Ana lo vio verlo y vio algo en la cara de Rodrigo que no había visto antes con esa claridad. No era solo el interés quieto de siempre. Era algo más abierto que eso, más parecido a lo que siente la gente cuando algo les recuerda que el mundo puede ser más simple de lo que se habían convencido de que era. La reunión familiar terminó cerca de las 6 de la tarde. Los invitados fueron saliendo en el mismo orden desordenado en que habían llegado. Isabela se había pasado la mayor parte del día con los niños que al principio peleaban y que para las 3 de la tarde corrían juntos por el jardín con una coordinación que nadie hubiera predicho a mediodía. Cuando el último coche salió por la entrada principal y el jardín quedó en el silencio particular que sigue a los lugares que estuvieron llenos de gente, Ana fue a buscar a Isabela, que estaba sentada en el pasto del fondo, con los zapatos en la mano y la expresión tranquila de quien tuvo un día bueno. ¿Estás cansada? Isabela consideró la pregunta. Un poco, pero fue bonito. Ana se sentó junto a ella en el pasto, sin importarle el uniforme. Miraron el jardín en silencio durante un momento. Entonces escucharon pasos. Rodrigo caminaba hacia ellas desde la pérgola. Traía el saco quitado y la camisa con las mangas enrolladas hasta el codo. Se detuvo frente a ellas y miró a Isabela con esa expresión suya que Ana ya sabía leer mejor que antes. «Buena tarde», le dijo a la niña. Isabela lo miró. «¿Los niños que peleaban son tus primos?» Rodrigo asintió. «¿Siempre pelean así?» «Generalmente sí». Isabela frunció el ceño pensativa. «Necesitan algo en qué ponerse de acuerdo. Si tienen algo en común ya no hay razón para pelear». Rodrigo la miró durante un momento que fue completo y real. «Tienes razón», dijo. Isabela asintió satisfecha y volvió a mirar el jardín. Rodrigo miró a Ana, y ahí fue donde todo cambió de manera irreversible, porque esa mirada no era la de un patrón hacia su empleada, ni la de un hombre que observa algo con curiosidad académica. Era directa y sin capas, y tenía algo que Ana reconoció, aunque nunca antes se lo había visto a él: vulnerabilidad. La misma que ella cargaba todos los días, pero que había aprendido a guardar donde no se notara demasiado. «Ana», dijo Rodrigo. Ella lo miró. Rodrigo no desvió la vista. «Hay algo que quiero decirle, y prefiero decirlo ahora antes de que siga encontrando razones para no hacerlo». Ana esperó sin moverse. «Llevan casi 2 meses aquí, usted e Isabela, y en ese tiempo algo cambió en esta casa que no sabía que podía cambiar». No lo dijo con la suavidad calculada de alguien que ensayó las palabras. Lo dijo con la precisión directa de siempre, pero con algo debajo que Ana sentía claramente. Este lugar lleva años siendo exactamente lo que tiene que ser, pero sin ser nada más que eso. Usted e Isabela lo convirtieron en algo diferente, sin pedirle permiso a nadie. Ana sintió algo moverse en el pecho. Isabela, que había estado escuchando con la discreción selectiva que tienen los niños cuando deciden que algo no les incumbe, seguía mirando el jardín con los zapatos en la mano. «No sé hacer esto bien», continuó Rodrigo. «No tengo práctica en decir estas cosas.
pero sí sé que cuando Isabela no está en esta casa, algo falta. Y sé que cuando usted no está también. Ana lo miró. Había tanto que podría decir y tan pocas palabras que fueran las correctas. Yo también lo siento, dijo finalmente, simple, sin adorno, como él. Rodrigo soltó el aire despacio. Luego se sentó en el pasto junto a ellas, sin importarle el pantalón de vestir, ni ninguna de las cosas que normalmente importan cuando uno es Rodrigo Castellano. Los tres se quedaron en silencio mirando el jardín. Isabela rompió ese silencio con la naturalidad con la que rompía todos los silencios. ¿Van a seguir siendo amigos? Rodrigo la miró. Luego miró a Ana. Ana lo miró a él. Sí, dijo Rodrigo. Isabela asintió satisfecha. Bien, porque yo ya los tengo a los dos en mi cuaderno. Ana sintió las lágrimas sin haberlas llamado. Se las contuvo. Rodrigo extendió la mano sobre el pasto, no hacia Isabela esta vez, hacia Ana. Ella lo miró, luego miró la mano, luego la tomó. Los dedos de Rodrigo cerraron sobre los de ella, con la misma firmeza con la que todo lo hacía, pero con algo más que eso. Algo que no era solo decisión, sino también cuidado. Isabela los miró a los dos con esa expresión suya de quien acaba de confirmar algo que ya sabía. Luego volvió a mirar el jardín y empezó a describirle a nadie en particular los colores que iba a usar la próxima vez que lo dibujara. Ana y Rodrigo la escucharon. Sentados en el pasto del jardín que Isabela había dibujado antes de verlo, con las manos entrelazadas y el sol bajando despacio sobre los árboles, escucharon a una niña de 8 años describir el mundo como si fuera exactamente tan simple y tan lleno de posibilidades como ella decía que era. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos creyeron que tal vez sí lo era.